En lo profundo de las montañas de Oaxaca, en el sur de México, se encontraba el pueblo olvidado de la Cumbre del Sol. Aunque su ubicación aislada lo hacía parecer idílico, la realidad era completamente diferente. Las desapariciones habían marcado su historia durante generaciones, y los habitantes hablaban en susurros, evitando mencionar los nombres de quienes habían desaparecido sin dejar rastro. La arquitectura del pueblo era antigua, con casas de adobe y techos de teja roja, calles estrechas cubiertas de polvo y vegetación salvaje que invadía los patios y callejones. El silencio del lugar no era pacífico. Tenía un peso, como si la tierra misma recordara los secretos ocultos. Martín, un periodista de investigación que había cubierto casos de desapariciones en otras regiones de México, recibió una carta anónima con una advertencia. Si buscas la verdad sobre la Cumbre del Sol, debes venir preparado. Ellos vigilan cada paso que das. Intrigado y consciente del riesgo, Martín decidió viajar al pueblo. Desde el primer momento en que puso un pie en las calles polvorientas, percibió que había algo extraño. Las miradas de los habitantes lo seguían de manera silenciosa, y cualquier intento de conversación era recibido con evasivas o silencio. Su primera parada fue la plaza central, donde un mural antiguo mostraba escenas de la vida cotidiana del pueblo. Sin embargo, muchas de las figuras humanas habían sido borradas o pintadas de manera que sus rostros eran irreconocibles. Cada detalle alterado le parecía una advertencia silenciosa, como si alguien hubiera querido borrar pruebas del pasado. Entre los documentos que consiguió en la biblioteca municipal, encontró registros de desapariciones que databan de décadas atrás, notas con fechas recientes, cartas con amenazas y advertencias crípticas. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que no solo el pasado estaba cubierto de secretos, sino que el presente también estaba bajo vigilancia. Durante sus exploraciones, Martín se adentró en el cementerio del pueblo. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, algunas sin nombres y con fechas borrosas. Entre los árboles y la maleza, encontró marcas recientes en la tierra, como si alguien hubiera removido tumbas o enterrado objetos discretamente. Cada crujido y cada sombra lo mantenían en alerta. En un rincón del cementerio halló un pequeño cuaderno con notas manuscritas que describían a quienes habían desaparecido en años recientes, con advertencias explícitas de no seguir investigando. Al caer la noche, Martín regresó a la posada donde se alojaba. Mientras revisaba los documentos, comprendió que los secretos del pueblo no solo pertenecían al pasado. Alguien vigilaba activamente lo que él estaba haciendo. La desaparición de personas, las amenazas y la manipulación de la información formaban un patrón sistemático que había persistido durante generaciones, manteniendo a la comunidad en un estado constante de miedo. Antes de dormir, Martín comenzó a organizar un mapa mental de los lugares que había explorado: la plaza, la iglesia, la biblioteca y el cementerio. Sabía que la investigación apenas comenzaba y que cada paso debía ser calculado. La verdad que buscaba estaba rodeada de peligros reales, y la posibilidad de que los secretos estuvieran protegidos activamente lo mantenía en constante tensión. A la mañana siguiente, Martín decidió explorar los alrededores del pueblo, siguiendo senderos que llevaban hacia las colinas y la selva densa que rodeaba la Cumbre del Sol. Según los rumores y los documentos que había recopilado, muchas desapariciones recientes habían ocurrido en estas zonas remotas, lugares a los que los habitantes
evitaban acercarse. El aire era pesado, húmedo, con un olor a tierra mojada y vegetación en descomposición. La niebla cubría parcialmente los senderos, creando un ambiente opresivo y aumentando la sensación de que cada sombra podía esconder un peligro. Los primeros kilómetros los recorrió entre casas abandonadas y huertos descuidados. Algunas construcciones de adobe mostraban paredes agrietadas y techos colapsados, mientras que otras parecían haber sido abandonadas hace décadas. Entre los escombros encontró restos de pertenencias personales, cajas rotas, utensilios de cocina oxidados, ropas dispersas y objetos de valor olvidados. Cada hallazgo parecía ser un vestigio de la vida interrumpida de alguien que había desaparecido, y cada indicio reforzaba la sensación de que los secretos del pueblo se mantenían activos y vigilados. Martín llegó a un pozo antiguo, situado en la cima de una colina. La estructura de piedra estaba parcialmente derruida y cubierta de musgo. Al acercarse, vio un cuaderno semihundido entre piedras sueltas y barro. Al abrirlo, descubrió anotaciones recientes que documentaban movimientos de personas curiosas y advertencias para que dejaran de investigar. Las páginas contenían frases como: «Si deseas vivir, no sigas investigando los secretos de la Cumbre del Sol». Martín comprendió que las desapariciones no eran solo hechos históricos. La vigilancia y el control sobre quienes investigaban continuaban hasta el presente. Decidió dirigirse a la hacienda abandonada que se encontraba en el borde de la selva, un lugar que, según los documentos y los rumores, había sido un punto de reunión para familias poderosas del pueblo. Allí se habían tomado decisiones que mantenían a los habitantes bajo control y donde los secretos del pueblo se protegían con rigor. La hacienda estaba en ruinas, con muros agrietados, techos colapsados y puertas que crujían con el viento. Cada ventana rota y cada puerta derruida proyectaban sombras que hacían que Martín se moviera con extrema precaución. Dentro, exploró los sótanos y habitaciones laterales. Entre escombros, encontró más evidencia de desapariciones recientes: cartas dirigidas a jóvenes del pueblo, fotografías de personas desaparecidas y diarios donde se documentaban amenazas y advertencias. Algunos de los documentos estaban fechados apenas unas semanas atrás, lo que confirmaba que el control y la vigilancia sobre los curiosos seguían activos. Mientras revisaba un cajón oculto, escuchó pasos provenientes del piso superior. Se escondió tras una pared derruida y vio la sombra de una persona moverse entre los restos de la hacienda. El peligro de ser descubierto era real y presente. Al salir, Martín siguió un sendero que lo llevó a un mirador natural, desde el cual podía observar todo el pueblo y sus alrededores: la plaza, la iglesia, la biblioteca, el cementerio, los senderos de la selva y la hacienda abandonada. Desde esta perspectiva, comprendió cómo todos los lugares que había investigado estaban interconectados por un patrón sistemático de control, miedo y vigilancia. Cada lugar tenía su función dentro de una red que había mantenido a la Cumbre del Sol en silencio durante generaciones. Al regresar al pueblo al anochecer, Martín se refugió en la posada. Comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas detallados, fotografías, diarios y cartas. Cada pieza confirmaba que las desapariciones y amenazas eran parte de un sistema estructurado, donde familias poderosas del pueblo ejercían control absoluto sobre sus habitantes y sobre quienes intentaban descubrir la verdad. La sensación de peligro constante lo acompañaba,
pero también reforzaba su determinación de exponer la verdad. Antes de dormir, trazó un plan para explorar la ribera del río al día siguiente, un área mencionada en varias cartas antiguas, donde supuestamente habían ocurrido desapariciones recientes y reuniones clandestinas. Martín sabía que cada paso debía ser calculado y que cualquier error podría ser fatal. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero el riesgo era extremo. A la mañana siguiente, Martín decidió explorar la ribera del río que atravesaba la Cumbre del Sol. Según los documentos y cartas que había recopilado, ese río y sus muelles antiguos habían sido escenarios de desapariciones y reuniones clandestinas de las familias poderosas que controlaban el pueblo. La bruma matinal cubría la superficie del agua, creando reflejos difusos que distorsionaban la visión y hacían que cada sombra pareciera moverse con vida propia. Al llegar a los muelles, Martín observó estructuras de madera parcialmente hundidas, cuerdas colgantes y restos de embarcaciones antiguas. Entre los escombros encontró objetos personales, zapatos, utensilios domésticos, herramientas oxidadas y fragmentos de ropa. Cada objeto parecía pertenecer a alguien que había desaparecido, y cada hallazgo reforzaba la sensación de que los secretos del pueblo no solo pertenecían al pasado, sino que seguían activos. Decidió inspeccionar un almacén cercano, un edificio de adobe con techo de teja que se estaba cayendo. Al abrir la puerta, el olor a humedad y moho lo envolvió. Dentro encontró cajas rotas, papeles amarillentos y documentos que describían amenazas a habitantes que habían intentado investigar las desapariciones. Algunos documentos estaban fechados apenas semanas atrás, lo que indicaba que la vigilancia sobre los curiosos seguía vigente. Mientras revisaba los documentos, Martín escuchó un ruido proveniente del piso superior del almacén. Se ocultó tras unas cajas y vio una sombra desplazándose entre la penumbra. Comprendió que no solo investigaba el pasado, alguien vigilaba activamente el presente, y la evidencia podía ser destruida o confiscada en cualquier momento. Cada hallazgo aumentaba la presión y el riesgo, pero también lo acercaba a la verdad que buscaba. Tras salir del almacén, caminó por un sendero que lo llevó a un conjunto de casas abandonadas cerca del bosque. Allí encontró más diarios y cartas recientes, con amenazas explícitas dirigidas a jóvenes del pueblo que mostraban curiosidad por las desapariciones. Cada documento reforzaba la idea de que las desapariciones no eran aisladas, sino parte de un patrón sistemático que mantenía a toda la comunidad bajo control y miedo. Esa tarde, Martín regresó a la plaza central y examinó de nuevo el mural antiguo. Los rostros borrados y los detalles alterados confirmaban que la historia real de los desaparecidos estaba siendo manipulada activamente. Cada cambio, cada modificación del mural parecía un mensaje silencioso para quienes se atrevían a investigar. Hay secretos que no deben ser revelados. Antes de anochecer, Martín regresó a la posada y comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas, fotografías, cartas y diarios. Planeó su próximo paso: investigar la hacienda abandonada en las colinas, que según varios documentos había sido escenario de reuniones secretas y desapariciones recientes. La sensación de vigilancia constante lo mantenía alerta y cada paso debía ser calculado con extrema precaución. Durante la noche, revisó todos los documentos y anotó las conexiones entre los lugares: la plaza, la iglesia, la biblioteca, el cementerio, el río, el almacén y la hacienda abandonada. Comprendió que todos los lugares estaban conectados en un patrón de control y miedo
que había mantenido al pueblo en silencio durante generaciones. Su investigación se estaba adentrando en un laberinto de secretos peligrosos y cada descubrimiento podía tener consecuencias graves. Al amanecer, Martín emprendió el camino hacia la hacienda abandonada en las colinas que rodeaban la cumbre del Sol. El sendero era estrecho, cubierto de piedras y raíces expuestas, y los árboles retorcidos proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. La bruma matinal cubría todo el valle y cada crujido del suelo bajo sus pies hacía que su corazón latiera más rápido, consciente de que cualquier error podía ser fatal. La hacienda estaba en ruinas, muros agrietados, techos colapsados, puertas colgando de las bisagras y ventanas rotas. Mientras se acercaba, Martín notó huellas recientes en el polvo y restos de fogatas, indicando que alguien había estado allí hacía poco. La sensación de ser vigilado se volvió más intensa y cada sombra parecía moverse con intención. Al entrar, exploró las habitaciones principales, los sótanos y los corredores laterales. Entre escombros y muebles rotos, encontró cajas con cartas, fotografías y diarios que documentaban desapariciones recientes y amenazas dirigidas a jóvenes del pueblo. Algunas cartas contenían advertencias explícitas: no sigas investigando o sufrirás consecuencias. Los diarios describían encuentros clandestinos de las familias poderosas, así como instrucciones para vigilar y controlar a quienes buscaban la verdad. Mientras revisaba un cajón escondido, escuchó pasos en el piso superior. Se escondió tras una pared derruida y vio la sombra de un hombre desplazándose con cautela. Martín comprendió que la vigilancia sobre la hacienda y sus secretos era activa y reciente. Cada hallazgo confirmaba un patrón sistemático de control, miedo y desapariciones que se había mantenido durante décadas. Al salir de la hacienda, subió a un mirador natural desde donde podía observar todo el pueblo y sus alrededores. Desde allí vio la extensión de la selva, los caminos de tierra, la iglesia, la plaza, la biblioteca y el cementerio, conectando mentalmente todos los lugares investigados. Comprendió que cada sitio era parte de una red compleja de vigilancia y control que había mantenido al pueblo en silencio durante generaciones. Regresó al pueblo al anochecer y se refugió en la posada. Comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas detallados, fotografías, diarios y cartas. Cada documento confirmaba la existencia de un patrón sistemático de desapariciones y control social. Martín comprendió que la única manera de exponer la verdad sería salir del pueblo con la evidencia y presentarla ante autoridades confiables. Antes de dormir, trazó un plan meticuloso para proteger la información y salir de la cumbre del Sol de manera segura. Sabía que los secretos estaban protegidos con celo, que cualquier error podría ser fatal y que cada paso debía ser calculado con extrema precaución. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero los guardianes de los secretos del pueblo vigilaban cada movimiento, listos para intervenir si alguien intentaba descubrirla. Durante la noche, Martín revisó todos los documentos una vez más, conectando cada desaparición, cada carta y cada evidencia de vigilancia en un mapa mental de control y miedo. La investigación se adentraba en un laberinto de secretos peligrosos, y cada nuevo hallazgo aumentaba tanto la tensión como la determinación de revelar la verdad oculta durante generaciones. Durante los días siguientes, Martín se mantuvo en un estado constante de alerta. Cada sombra, cada crujido de madera y cada mirada de los habitantes del pueblo
le recordaban que estaba bajo vigilancia. La curiosidad que lo había llevado hasta la cumbre del sol se mezclaba con un miedo profundo, pero su necesidad de descubrir la verdad superaba cualquier temor. Decidió regresar a la iglesia y revisar nuevamente los archivos parroquiales. Entre documentos antiguos y registros recientes, encontró patrones que vinculaban desapariciones actuales con familias poderosas del pueblo. Las cartas y diarios mostraban cómo las amenazas habían sido sistemáticas durante décadas y cómo cualquier intento de indagar en la verdad había sido neutralizado con violencia indirecta o advertencias severas. Esa tarde, Martín volvió a la hacienda abandonada, decidido a inspeccionar los jardines y estructuras externas que no había podido explorar previamente. Entre los restos de muebles, objetos personales y documentos dispersos, halló más evidencia de desapariciones recientes. Notas con fechas recientes, fotos y cartas dirigidas a jóvenes curiosos, advirtiéndoles que no siguieran investigando. Cada hallazgo confirmaba el control absoluto sobre la información y los habitantes del pueblo. Mientras revisaba un cajón oculto en el sótano, escuchó pasos detrás de una puerta. Se agazapó y vio una sombra pasar rápidamente entre los restos de la hacienda. Era evidente que alguien vigilaba los lugares donde la verdad podía ser descubierta. Martín comprendió que cualquier error podía costarle la vida y que la investigación debía continuar con extrema precaución. Al regresar al pueblo, decidió revisar nuevamente la plaza y el mural antiguo. Los rostros borrados y los detalles alterados confirmaban que la historia de los desaparecidos estaba siendo manipulada y ocultada activamente. Martín comprendió que la comunidad estaba impregnada de miedo, mantenido por la vigilancia sistemática y las amenazas de las familias influyentes. Al caer la noche, se refugió en la posada y comenzó a organizar toda la evidencia recopilada: mapas, fotografías, cartas y diarios. Cada pieza del rompecabezas confirmaba la existencia de un patrón constante de desapariciones, control social y amenazas. Martín comprendió que la única manera de exponer la verdad sería sacar la evidencia del pueblo y presentarla a autoridades confiables, evitando ser descubierto por los guardianes de los secretos. Antes de dormir, trazó un plan para salir del pueblo de manera segura al día siguiente. Sabía que cualquier descuido podía ser fatal y que los secretos estaban protegidos con celo. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero cada paso debía ser calculado con extrema precisión para garantizar tanto su seguridad como la preservación de la evidencia que había reunido durante días de investigación meticulosa. Al amanecer, Martín se preparó para salir del pueblo con toda la evidencia que había recopilado: diarios, cartas, fotografías y mapas que documentaban sistemáticamente las desapariciones, amenazas y el control ejercido por las familias influyentes de la Cumbre del Sol. Cada documento contenía información crucial para exponer la verdad. Caminó por las calles desiertas, cubiertas por la niebla matinal. Cada sombra, cada crujido de madera y cada árbol parecía un vigilante silencioso. Martín sabía que quienes protegían los secretos del pueblo podían seguir sus pasos y que cualquier error podía ponerlo en grave peligro. Al llegar al puente que cruzaba el río, escuchó pasos detrás de él, pero al volverse no vio a nadie. Respiró hondo, asegurándose de que toda la evidencia estuviera segura, y continuó su camino hacia el vehículo que lo esperaba en la periferia del pueblo. Durante el trayecto, repasó mentalmente todos los lugares que había investigado: la plaza, la iglesia, la biblioteca,
el cementerio, la hacienda y los muelles. Cada sitio formaba parte de un patrón de control y desapariciones sistemáticas. Al llegar a un lugar seguro en la ciudad cercana, Martín comenzó a organizar toda la información y redactar un informe completo. Sabía que la lucha por exponer la verdad apenas comenzaba, pero el primer paso ya estaba dado. La evidencia estaba a salvo y la historia de los desaparecidos podía finalmente ser conocida. Mientras el sol ascendía sobre la ciudad, Martín respiró profundamente. La verdad sobre la cumbre del sol ya no podía ser ignorada. Comprendió que enfrentaría riesgos y desafíos, pero la memoria de los desaparecidos y la necesidad de justicia lo impulsaban a seguir adelante. Por primera vez, sintió que su investigación podría romper décadas de silencio y miedo que habían mantenido a toda una comunidad bajo control. Martín decidió que el próximo paso sería contactar a periodistas, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales, asegurándose de que la evidencia llegara a manos de quienes pudieran actuar. Sabía que la exposición pública de estos secretos era peligrosa, pero también inevitable si quería hacer justicia a las víctimas. Al final del día, mientras la luz dorada del atardecer iluminaba los edificios de la ciudad, Martín observó sus notas y fotografías. Cada hallazgo, cada carta y cada documento tenía el poder de revelar una verdad que había sido suprimida durante generaciones. La investigación había sido agotadora, peligrosa y aterradora, pero también liberadora. Finalmente, los secretos de la cumbre del sol podían salir a la luz, y la historia de los desaparecidos podía ser recordada. La casa de los Ramírez estaba situada al final de una calle polvorienta en un pequeño pueblo de México. Desde fuera parecía normal. Paredes de adobe pintadas de amarillo desvaído, tejas rojas desgastadas por el sol, un pequeño jardín donde crecían flores silvestres y un naranjo antiguo. Pero dentro, la atmósfera era distinta. Había un silencio que pesaba, un tipo de quietud que no se rompía ni con el viento, ni con los pasos de los vecinos. Juan, el hijo mayor, tenía 17 años y siempre había sido observador. Desde pequeño notaba detalles que los demás ignoraban. La forma en que su madre movía los ojos cuando nadie la veía, cómo su padre cerraba la puerta del estudio incluso estando solo, y cómo María, su hermana menor, a veces hablaba sola, señalando rincones vacíos de la casa. Esa tarde, Juan regresaba del colegio y escuchó un murmullo apenas perceptible proveniente del pasillo. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió. Un susurro suave, como si alguien caminara descalzo sobre la madera vieja. La casa crujía con frecuencia, pero esto era diferente. Parecía que los murmullos imitaban sus pasos, siguiéndolo hasta la cocina. «Mamá, ¿estás ahí?», preguntó, pero solo recibió un eco silencioso. La señora Ramírez estaba ocupada en la cocina, preparando tortillas, pero algo en su expresión lo inquietó. Los ojos evitaban los rincones del comedor y sus manos temblaban ligeramente al amasar la masa. Juan no dijo nada, pero guardó el detalle en su mente. Esa noche, mientras cenaban, el ambiente estaba tenso. El padre, con su voz grave, hablaba de temas cotidianos, trabajo, vecinos, mercados, pero había pausas incómodas, momentos en los que todos se miraban sin decir palabra. Juan notó que cada vez que alguien mencionaba el desván, la madre tragaba saliva y el padre desviaba la mirada. Después de la cena, Juan subió a su habitación. Desde la ventana podía ver el jardín bajo la luz de la luna. Todo parecía tranquilo, pero un detalle llamó su atención.
La puerta del desván estaba entreabierta, y un suave haz de luz se filtraba por la rendija, aunque nadie había encendido lámpara alguna allí. El corazón de Juan comenzó a latir más rápido. Se acercó, pero antes de tocar la manija, un ruido seco lo hizo retroceder. Algo había caído dentro del desván, como si alguien hubiera dejado un objeto sobre el suelo de madera. Decidió no decir nada esa noche, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Cada crujido de la casa, cada sombra proyectada por la luz de la lámpara en el pasillo, parecía tener significado. Juan comprendió que había secretos en la casa, cosas que los adultos ocultaban y que él empezaba a percibir. No sabía si eran peligrosos o simplemente recuerdos olvidados, pero algo le decía que su vida y la de su familia cambiarían pronto y que el desván guardaba la clave de esos misterios. Antes de dormir, Juan miró a su hermana pequeña. María dormía profundamente, pero una expresión extraña cruzó por su rostro justo cuando la luz de la luna tocó su cama. Sus labios se movieron ligeramente, murmurando palabras que Juan no pudo entender, pero que hicieron que un escalofrío recorriera su espalda. Y así, mientras la noche avanzaba en silencio, la casa de los Ramírez parecía contener más que paredes y muebles antiguos. Contenía secretos, recuerdos y murmullos que esperaban a ser descubiertos. Los días siguientes, Juan no pudo quitar de su cabeza la imagen de la puerta entreabierta del desván. Cada vez que caminaba por el pasillo, sentía que la madera vieja crujía bajo sus pies de manera distinta, como si la casa respirara a su alrededor. La familia continuaba con su rutina, pero Juan empezó a notar detalles cada vez más inquietantes. Un objeto movido de lugar, un susurro apenas audible cuando nadie estaba cerca, y la sensación constante de ser observado. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a barrer el patio, vio algo que lo hizo detenerse. La sombra de la casa se alargaba extrañamente, y en la pared que daba al desván parecía proyectarse una silueta humana que no coincidía con ninguna persona presente. La señora Ramírez se inclinó sobre las plantas sin decir nada, pero Juan sintió que había entendido algo. La madre sabía más de lo que decía. Esa noche, decidido a descubrir la verdad, Juan esperó a que todos se durmieran. Con cautela, subió las escaleras que llevaban al desván. La puerta estaba entreabierta, exactamente como la vio la noche anterior. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba lentamente la manija. Al abrirse, un olor a polvo y madera vieja llenó sus fosas nasales. Dentro, la luz de la luna iluminaba estantes llenos de cajas, muebles cubiertos por sábanas y objetos que parecían olvidados por generaciones. Al mover una de las cajas, encontró una serie de fotografías antiguas de la familia. Pero algo estaba mal. Algunas mostraban escenas que Juan no recordaba, con personas que nunca había visto en la casa, y en todas, una figura borrosa parecía observar desde un rincón, siempre con la misma postura, como si esperara ser descubierta. Cada foto parecía contar una historia incompleta, fragmentos de secretos guardados por sus padres y abuelos. Mientras revisaba las imágenes, escuchó un crujido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La puerta se cerró de golpe con un portazo, y un escalofrío recorrió su espalda. Intentó abrirla, pero estaba atascada. Entonces escuchó un susurro. «No deberías estar aquí». Juan no pudo identificar si la voz provenía de alguien real o de su imaginación, pero el miedo lo paralizó. Se sentó en el suelo del desván, respirando con dificultad, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Cada objeto, cada sombra, parecía tener vida propia,
y las fotografías mostraban secretos que la familia había intentado ocultar durante años. A la mañana siguiente, Juan bajó sin decir nada. La madre lo miró con una expresión que combinaba miedo y resignación. El padre, como siempre, permanecía serio y distante. Juan comprendió algo crucial. La casa no era solo un lugar donde vivían, sino un testigo silencioso de historias que habían marcado a cada miembro de la familia. Y lo más inquietante era que esas historias empezaban a cobrar vida alrededor de él, transformando cada rincón en un recordatorio constante de secretos que nadie quería que se supieran. Esa noche, antes de dormir, Juan escuchó de nuevo los murmullos. Esta vez parecían más claros, casi articulados. No provenían de la calle ni del viento. Venían del interior de la casa, del desván, del pasado de su familia. Juan comprendió que la vida tranquila que conocía había terminado. Algo en la casa lo estaba llamando, y solo enfrentando los secretos podría descubrir la verdad. Los días siguientes, al descubrimiento del desván, Juan comenzó a notar que la casa parecía tener vida propia. No era solo la percepción. Los objetos continuaban cambiando de lugar. Las sombras parecían moverse de forma independiente y los murmullos eran más frecuentes, más claros. Cada noche los susurros crecían en intensidad y algunas palabras empezaban a hacerse inteligibles, como fragmentos de conversaciones antiguas. Una tarde, mientras exploraba el jardín, Juan encontró un pequeño cuaderno escondido entre las raíces del naranjo. Al abrirlo, descubrió anotaciones que parecían escritas por su madre cuando era joven. Las palabras hablaban de secretos familiares, disputas silenciosas y eventos que habían sido ocultados al público. Una línea en particular llamó su atención. Hay cosas que el hogar guarda y que solo quienes escuchan pueden entender. El corazón de Juan se aceleró. Cada frase que leía parecía resonar con lo que estaba viviendo en la casa. Los murmullos, los objetos moviéndose solos, incluso la sensación de que alguien o algo lo observaba. Todo comenzaba a tener sentido. La casa no era simplemente un lugar físico, era un registro vivo del pasado de su familia, un espacio donde los secretos y las emociones acumuladas podían manifestarse. Esa noche decidió subir al desván de nuevo. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Parecía resistirse a abrirse, como si la casa misma dudara de permitirle entrar. Con esfuerzo, la empujó y entró. Dentro, todo parecía más cargado, más silencioso. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando sombras largas y extrañas. Las cajas que antes contenían fotografías, ahora mostraban cartas amarillentas, documentos antiguos con nombres y fechas que Juan apenas podía leer. Mientras revisaba las cartas, un sonido seco lo hizo girar. Una silla se había movido ligeramente y detrás de ella parecía proyectarse una sombra que no pertenecía a ningún miembro de la familia. Juan sintió que su respiración se aceleraba y un frío recorrió su espalda. Cada paso que daba se sentía observado. Cada objeto que tocaba parecía reaccionar de manera sutil pero consciente. De repente, una carta cayó al suelo por sí sola. Juan la levantó y leyó una frase que lo heló. No olvides lo que ocurrió aquí. El miedo y la curiosidad se mezclaron. Juan comprendió que los secretos de la familia no eran solo historias olvidadas, eran fuerzas invisibles que todavía podían influir, que seguían presentes en la casa. Cada objeto, cada fotografía y cada sombra eran fragmentos de recuerdos que exigían ser reconocidos. En los días siguientes, la tensión dentro del hogar se hizo más evidente. La madre parecía más ansiosa, el padre más distante,
y María comenzaba a hablar de sueños extraños sobre personas que ya no existían, sobre habitaciones cerradas y voces que la llamaban desde el desván. Juan empezó a sentirse atrapado. Los secretos de su familia lo rodeaban, y cuanto más trataba de ignorarlos, más visibles se volvían. Al final de la semana, Juan entendió algo aterrador. No se trataba solo de fotografías, cartas o murmullos. La casa estaba viva con la memoria de quienes habían vivido allí, y él, el heredero de esos secretos, estaba obligado a enfrentarlos. Cada noche, al mirar el desván, sentía que algo lo llamaba, que debía descubrir la verdad completa o arriesgarse a que los ecos del pasado lo consumieran por completo. Los días se volvieron insoportables para Juan. Cada rincón de la casa parecía susurrarle secretos que no estaba seguro de querer conocer. Los murmullos nocturnos ya no eran suaves, ahora eran persistentes, como si la casa intentara comunicarse activamente con él. Las sombras se alargaban, moviéndose de manera que parecía desafiar las leyes de la física, y los objetos continuaban cambiando de lugar, como si la memoria de la familia buscara hacerse visible. Una tarde, mientras revisaba nuevamente el desván, Juan encontró un cajón oculto detrás de un estante viejo. Dentro había diarios antiguos, fotografías descoloridas y un conjunto de cartas amarradas con un cordel. Cada documento parecía más antiguo que el anterior, remontándose a varias generaciones de los Ramírez. Las fotografías mostraban reuniones familiares, celebraciones, pero también discusiones y momentos de tensión. En cada imagen, casi imperceptible, había un detalle inquietante. Un miembro de la familia mirando fijamente a la cámara, con ojos que parecían más oscuros y penetrantes de lo habitual. Al hojear los diarios, Juan descubrió confesiones y secretos que sus padres nunca habían mencionado. Algunas cartas hablaban de eventos trágicos, pérdidas y silencios impuestos para mantener la paz familiar, pero otras contenían advertencias. Lo que guardamos en estas paredes no debe ser perturbado. Quien lo haga cargará con la memoria de todos. El corazón de Juan comenzó a latir con fuerza. Cada página que leía reforzaba la sensación de que la casa misma estaba viva, que cada objeto, cada sombra y cada crujido eran ecos del pasado que reclamaban reconocimiento. Esa noche, mientras todos dormían, Juan no pudo resistir la curiosidad. Subió al desván con linterna en mano. La puerta, que antes parecía resistirse a abrirse, ahora se abrió con un leve crujido, como si la casa lo aceptara. Dentro, los objetos parecían alinearse de forma extraña, como formando un patrón. Las fotografías estaban esparcidas sobre el suelo y los diarios abiertos mostraban frases subrayadas que parecían formar un mensaje. «Debes entender», susurró una voz apenas audible. Juan buscó el origen del sonido, pero no había nadie. El miedo y la fascinación lo mantuvieron inmóvil. Cada sombra proyectada por la luz de la linterna parecía moverse con vida propia, reflejando recuerdos, emociones y secretos que habían quedado atrapados en las paredes de la casa por décadas. De repente, una fotografía cayó del estante. En ella aparecía su familia reunida frente al desván, pero la figura de María estaba parcialmente borrosa, y detrás de ella, en la penumbra, se distinguía una silueta que Juan no reconocía. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No sabía si lo que veía era real o producto de su imaginación. A partir de ese momento, la percepción de Juan sobre la casa cambió. Cada sonido cotidiano, el crujido de la madera, el viento golpeando las ventanas, incluso el goteo del agua,
adquiría un significado. La casa ya no era solo un lugar donde vivían, era un registro activo de la memoria familiar, una entidad que lo obligaba a enfrentar verdades que habían permanecido ocultas durante generaciones. Juan entendió que, para proteger a su familia y preservar la paz, tendría que descubrir todos los secretos del desván y confrontar lo que la casa le revelaba. Pero la pregunta que lo aterrorizaba era si, al hacerlo, podría soportar la verdad y salir indemne de la historia que lo atrapaba entre sus paredes. Las noches siguientes se volvieron insoportables para Juan. Cada sonido dentro de la casa, cada sombra proyectada por la luz de la luna, cada crujido de la madera, parecía tener un significado oculto. El desván lo llamaba constantemente. Era un espacio que ya no podía ignorar. Había comprendido que los secretos de la familia no solo estaban guardados allí, sino que tenían vida propia. Cada objeto, cada fotografía y cada carta parecía consciente de su presencia. Una noche, armado con linterna y coraje, Juan subió al desván por última vez. La puerta se abrió con un leve crujido, como si la casa misma lo reconociera. Dentro, las cajas, diarios y fotografías parecían organizarse, formando un patrón que Juan no entendía al principio. La luz de la linterna iluminó una gran fotografía colgada en la pared trasera. Mostraba a toda la familia Ramírez, pero con un detalle perturbador. Todos los rostros estaban serios, tensos, y la figura de María aparecía difusa, como si algo invisible la observara desde detrás. Juan revisó los diarios y cartas una última vez. Descubrió historias de conflictos familiares silenciados, pérdidas trágicas y decisiones que habían marcado a generaciones enteras. Cada palabra escrita parecía hablar directamente a él, explicándole que la casa no solo recordaba, sino que exigía reconocimiento. De repente, escuchó pasos suaves detrás de él. No podía moverse ni gritar. Los diarios temblaban sobre las cajas, y las sombras proyectadas por la linterna comenzaron a alargarse, formando figuras que se entrelazaban con los objetos del desván. Una voz tenue susurró: «Ahora sabes, ahora entiendes lo que guardamos». Juan comprendió que la historia de la familia no podía mantenerse oculta. Cada secreto, cada error y cada trauma estaba contenido en la casa y esperaba ser reconocido para liberarse. Su miedo se mezcló con la determinación. Tenía que aceptar la verdad por el bien de su familia y de sí mismo. Durante horas revisó cada documento, cada fotografía, cada objeto del desván. Cada descubrimiento lo dejaba exhausto, pero poco a poco el patrón de la historia familiar se aclaraba. Antiguos rencores, decisiones que habían marcado la vida de sus padres y abuelos, y finalmente el origen de los murmullos y sombras que lo habían perseguido. Cuando amaneció, Juan salió del desván con la sensación de haber comprendido todo. La casa seguía silenciosa, pero ya no lo intimidaba. Sabía que los secretos de los Ramírez eran parte de su historia y que enfrentarlos le había dado poder sobre la memoria de su familia y sobre su propia mente. María jugaba en el jardín, ajena a lo que había ocurrido, y sus padres continuaban con sus rutinas, sin percibir la revelación que había tenido lugar. Juan entendió que la casa no era un lugar de miedo, sino un testimonio vivo de su familia, de sus errores y de sus decisiones. Los secretos ya no estaban ocultos, y al aceptarlos, la familia podía continuar, aunque con la certeza de que cada memoria, cada emoción y cada sombra tenían un peso y un significado. La vida en la casa continuó, pero Juan sabía que ahora veía todo con otros ojos.
Los ecos del pasado seguirían presentes, pero él estaba listo para enfrentarlos y aprender de ellos. La casa de los Ramírez ya no era un misterio aterrador, sino un registro vivo de la historia familiar, una memoria que, aunque inquietante, estaba bajo su control. Clara siempre había tenido un sueño ligero, pero desde hacía unas semanas, dormir se había convertido en una condena. No recordaba el momento exacto en que comenzaron las pesadillas, solo la sensación de haber despertado una madrugada con el corazón acelerado y un frío en la piel como si hubiera salido de un río helado. En sus sueños siempre había un pasillo, largo, estrecho, sin ventanas. Las paredes eran de un blanco enfermizo y al fondo una puerta cerrada. No importaba cuánto caminara, la puerta nunca se acercaba. Lo único que cambiaba era el sonido. Primero, un murmullo, como un zumbido lejano. Después, pasos. Y finalmente, una respiración detrás de ella. Clara despertaba jadeando, con la garganta seca y las sábanas empapadas de sudor. Intentaba convencerse de que era solo estrés, el trabajo en la oficina, las horas extras, la soledad que se había vuelto rutina después de la separación con Daniel. Pero cada noche la pesadilla regresaba. Cada noche la puerta al final del pasillo la esperaba. Una madrugada decidió encender la lámpara apenas abrió los ojos. El reloj marcaba las 3:17. En el silencio del departamento escuchó algo más, un leve crujido en el pasillo real, el de su casa. Se levantó con el corazón en la boca, abrió la puerta de la habitación y recorrió el corredor con cautela. Nada, solo la penumbra y el ruido del refrigerador. Al día siguiente, el cansancio le pasó factura. En el trabajo, se quedó dormida frente al ordenador, sobresaltándose al escuchar a su jefa llamarla por su nombre. Clara rió nerviosa, prometiendo que estaba bien, pero sabía que no lo estaba. Comenzó a anotar sus sueños en una libreta, la fecha, la hora aproximada en que despertaba, los detalles del pasillo. A medida que lo hacía, notó algo inquietante. La descripción del sueño cambiaba apenas, pero siempre en la misma dirección. Cada noche la puerta parecía un poco más cercana, y cada noche el sonido detrás de ella era más nítido. Una madrugada, al abrir los ojos, juraría que vio la silueta de alguien en la esquina de su habitación. No un intruso tangible, sino una sombra que parecía arrastrada desde tu sueño hasta la realidad. Parpadeó y la figura desapareció, pero el sabor metálico del miedo le quedó en la boca durante horas. Clara empezó a evitar dormir. Se quedaba frente al televisor hasta que la mañana la alcanzaba, luchando contra el peso de los párpados. Sin embargo, el sueño terminaba por vencerla en el sofá, y allí también el pasillo la encontraba. La única constante era la hora. Siempre despertaba alrededor de las 3:15 o 3:20, siempre con la certeza de que alguien respiraba cerca de ella, demasiado cerca. Una noche, incapaz de soportarlo más, tomó la libreta y escribió una sola frase en letras grandes, casi con furia: «No estoy sola». Cuando se levantó a la mañana siguiente, encontró esa misma frase escrita en el espejo del baño, con trazos irregulares, como si alguien hubiera pasado el dedo sobre el vapor inexistente del cristal. Clara dejó de mirarse al espejo del baño. La frase continuaba allí, aunque la limpiara una y otra vez con el trapo húmedo. Siempre reaparecía, como si el cristal la vomitara de nuevo. «No estoy sola». La primera mañana pensó que había sido una mala broma de algún visitante, pero ¿quién? Nadie tenía llaves de su departamento, ni siquiera Daniel. A partir de entonces, el miedo se volvió rutina.
Llegaba a casa después del trabajo, encendía todas las luces, revisaba cada rincón. En el fondo, sabía que no encontraría nada, pero lo hacía igual, como un rito inútil que al menos le daba unos minutos de calma. Después, el silencio la aplastaba. Las pesadillas siguieron cada vez más vívidas. El pasillo de sus sueños ya no era un espacio abstracto. Podía sentir el frío del suelo bajo sus pies descalzos. Podía oler la humedad de las paredes. Y la puerta estaba más cerca. Tan cerca que comenzaba a distinguir la textura de la madera, las grietas, la manija oxidada. Una noche intentó no dormir en absoluto. Bebió café, se mantuvo leyendo hasta que los ojos le ardieron. El reloj marcaba las 3:00 cuando finalmente, sin darse cuenta, se quedó dormida en la silla. Despertó sobresaltada 15 minutos después, con un dolor punzante en la nuca. Había soñado otra vez el pasillo, pero esta vez algo nuevo ocurrió. La respiración detrás de ella se convirtió en un susurro. No entendió las palabras, pero sintió que eran para ella. Clara lloró en silencio, apretando la libreta contra el pecho. Al abrirla, encontró una línea escrita en su propia letra temblorosa, aunque no recordaba haberla escrito. Abre la puerta. Desde entonces, el sueño se transformó en obsesión. Pasaba el día agotada, pero con la mente fija en la imagen de la puerta. ¿Qué había detrás? ¿Y si abrirla era la única forma de detener los sueños? Intentaba distraerse con el trabajo, pero apenas cerraba los ojos, el pasillo la devoraba otra vez. Una madrugada, al despertar empapada de sudor, escuchó un ruido seco en su departamento. No en su cabeza, no en el sueño. Real. Provenía del pasillo que conectaba la sala con las habitaciones. El mismo pasillo que cada noche soñaba. Tomó el teléfono con las manos temblorosas. Marcó el número de una amiga, pero colgó antes de que diera tono. ¿Qué podía decirle? ¿Que su sueño se estaba filtrando en la vida real? Caminó hasta el pasillo con pasos lentos, el corazón golpeando. No había nada, solo la penumbra, el zumbido lejano del refrigerador. Pero mientras volvía a su cuarto, tuvo la certeza de que el aire estaba más denso, más frío, como si alguien acabara de pasar por allí. Los días siguientes no hicieron más que intensificar su paranoia. Comenzó a escuchar ruidos leves alrededor de las 3:15 cada madrugada. El crujido de la madera, un roce en la pared, como uñas arrastrándose. Una vez creyó ver que la puerta del pasillo de su casa estaba entreabierta, aunque ella recordaba haberla cerrado. Lo peor fue el espejo. Una mañana encontró un nuevo mensaje escrito sobre el vidrio empañado. Aunque no había vapor en la habitación, faltan 3 noches. Clara dejó caer el cepillo de dientes. El mensaje desapareció apenas parpadeó, pero el miedo quedó tatuado en sus huesos. 3 noches. 3 noches, ¿para qué? La primera pasó en vela, con todas las luces encendidas, abrazada a una manta en el sofá. Aún así, los párpados cedieron y soñó de nuevo. El pasillo, la puerta, el susurro que repetía su nombre. Al despertar, el reloj marcaba 3:16. La segunda noche fue peor. El sueño la arrastró apenas se acostó. Caminó por el pasillo onírico con una lentitud desesperante, mientras el susurro se transformaba en un murmullo coral, voces que parecían provenir de dentro de las paredes. Cuando despertó, había arañazos en el marco de la puerta de su habitación, reales, profundos. La tercera noche todavía no había llegado, pero Clara ya no era la misma. No comía, apenas hablaba. Su vida era un ciclo de miedo, insomnio y la espera de esa hora maldita, las 3:15. En el fondo, sabía lo que ocurriría. Sabía que la tercera noche, la puerta en el sueño, se abriría. El día anterior a la tercera noche,
fue interminable. Clara no pudo concentrarse en el trabajo, ni en las conversaciones con sus compañeros, ni siquiera en los correos que debía responder. Todo se reducía a una cuenta regresiva que parecía escrita en su piel. Faltaban horas. Llegó a casa antes del atardecer, cerró las cortinas, apagó el teléfono, desconectó el timbre. El mundo exterior dejó de existir. Se preparó como quien espera una tormenta inevitable. Encendió todas las luces, colocó una silla contra la puerta de entrada y se encerró en su habitación con la libreta en las manos. A las 11 de la noche ya estaba temblando. El silencio del departamento era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de su propia sangre. Intentó mantenerse despierta, pero el cansancio era más fuerte. A las 2:45 cayó en un sueño profundo, arrastrada sin resistencia. El pasillo la esperaba. Esta vez, más corto que nunca. La puerta estaba al alcance de unos pocos pasos. Clara sintió que sus pies se movían solos, como si el suelo la empujara hacia adelante. Las voces susurraban su nombre en coro. Clara, Clara, Clara. Cada sílaba era un latido, un golpe seco en su pecho. Cuando levantó la vista, vio algo distinto. La manija de la puerta se movía, lenta, chirriante, como si alguien del otro lado estuviera intentando entrar. Clara gritó que no quería abrir, pero su cuerpo no le obedecía. La mano derecha se alzó sola, extendida hacia la manija. Podía sentir el frío del metal en la punta de los dedos. Despertó de golpe, incorporándose en la cama. El reloj brillaba en la oscuridad. 3:15. El corazón le martilleaba contra las costillas, pero lo peor estaba fuera del sueño, porque desde el pasillo real de su departamento llegó un sonido inequívoco, la manija de la puerta principal girando lentamente. Clara se paralizó. El sonido se repitió, un chirrido metálico, insistente. Con un movimiento brusco, tomó el teléfono para llamar a la policía, pero la pantalla estaba apagada, muerta, sin batería, aunque estaba segura de haberlo cargado. Se levantó con las piernas temblorosas y se acercó a la puerta de su habitación. Apoyó la oreja contra la madera. Del otro lado, un silencio absoluto, hasta que lo escuchó. Una respiración lenta, profunda. No era imaginación. Alguien o algo estaba allí. Retrocedió. Se metió bajo la cama como una niña asustada. Desde ese escondite vio la puerta de su cuarto abrirse despacio, con un chirrido que desgarró la noche. Nadie entró. Solo el aire, más frío que nunca. La puerta quedó entreabierta. Clara permaneció bajo la cama hasta que el amanecer tiñó de gris el departamento. Cuando por fin se atrevió a salir, la puerta de la habitación estaba abierta del todo, y en el suelo, justo frente a su cama, había marcas de barro, huellas húmedas de pies descalzos que se dirigían hacia la sala. Siguió las huellas con el corazón en la garganta. Se perdían en el pasillo, frente al espejo del baño. En el vidrio empañado, con la misma caligrafía irregular, apareció un nuevo mensaje. Ya está abierto. Clara dejó caer la libreta. Sabía que no era solo un sueño. La puerta, aquella puerta del pasillo de sus pesadillas, ya se había abierto, y lo que estaba detrás había cruzado. El cuarto día amaneció con un silencio extraño. Clara no fue a trabajar. Apenas podía moverse. Las huellas frente al espejo seguían allí, secas y difusas, pero imposibles de ignorar. Había intentado limpiarlas con un trapo, pero el barro parecía incrustado en el suelo, como si la casa misma lo hubiera absorbido. El mensaje en el espejo había desaparecido, pero Clara sabía que volvería. Ya no dudaba. Algo había cruzado del sueño a la realidad. Pasó el día encerrada, con las cortinas corridas, la televisión encendida como ruido de fondo.
no comió. Cada sombra de la sala le parecía un cuerpo agazapado, cada crujido del parquet, un paso contenido. Al caer la noche, el miedo se volvió insoportable. Se sentó frente a la libreta y escribió una y otra vez: «No voy a dormir, no voy a dormir». Pero el cuerpo la traicionó. A las 3 en punto, los ojos se le cerraron como si alguien los hubiera cubierto con una mano invisible. El pasillo, la puerta, pero esta vez abierta de par en par. Del otro lado había oscuridad absoluta y en la oscuridad 2 ojos. No eran rojos, no brillaban de manera sobrenatural, eran ojos humanos, apagados, cansados, ojos que la miraban directamente. Clara despertó con un grito ahogado. Estaba en su cama, pero algo había cambiado. No estaba sola. Podía sentirlo, un peso leve en el colchón, como si alguien se hubiera sentado junto a ella. El aire olía distinto, pesado, como ropa húmeda encerrada demasiado tiempo. No se atrevió a moverse. Cerró los ojos con fuerza, deseando que fuera una ilusión. Pero entonces escuchó el sonido que la quebró, una respiración lenta, regular, justo al lado de su cara. Saltó de la cama, encendió la lámpara y se quedó inmóvil, buscando con la mirada. El cuarto estaba vacío, pero en el suelo, al pie de la cama, había huellas nuevas, más nítidas que las del día anterior, como si alguien hubiera estado allí segundos antes. El resto de la noche la pasó en la sala, con todas las luces encendidas, temblando bajo una manta. Al amanecer, reunió valor y salió de casa. Necesitaba aire, ruido, gente. Pasó horas en una cafetería, mirando por la ventana, como si cualquier rostro desconocido pudiera salvarla. Cuando regresó por la tarde, encontró la libreta abierta en la mesa. En la última página, con su propia letra, alguien había escrito: «Esta noche me vas a ver». Clara arrojó la libreta al suelo, presa del pánico. Pero algo peor la esperaba. En el espejo del baño ya no había palabras. Había un dibujo, un boceto torpe, hecho con líneas rápidas, como con un dedo sucio. Era la figura de una mujer dormida en una cama, y a su lado, sentada en el colchón, otra figura oscura, apenas delineada. No necesitó mirarlo mucho para saber que la primera mujer era ella. Esa noche no hubo sueño. O mejor dicho, Clara no supo distinguir si dormía o estaba despierta, porque alrededor de las 3:15 escuchó la puerta de su habitación abrirse otra vez, y esta vez, antes de perder la conciencia, sintió claramente el roce de unos dedos fríos en su cuello. El quinto día fue un infierno lento. Clara ya no intentaba engañarse. Algo vivía con ella. No era un sueño, no era estrés, no era soledad. Era una presencia que se había filtrado de su propia mente hacia el mundo. Pasó la jornada deambulando por el departamento como un animal enjaulado. Cada ruido la hacía girar la cabeza. Cada sombra parecía alargar brazos invisibles hacia ella. En la cocina, las tazas vibraban apenas en la repisa, como si alguien rozara el mueble con un hombro invisible. En el pasillo, la bombilla parpadeaba, aunque acababa de cambiarla. Cuando cayó la noche, Clara supo que era inútil resistirse. No había café, ni luces encendidas, ni televisores que pudieran protegerla. El reloj avanzaba con crueldad hacia la hora maldita, las 3:15. A las 3 en punto, la fatiga la venció. No se dio cuenta de cuándo cerró los ojos, pero el pasillo apareció enseguida. Ahora no había distancia. Estaba frente a la puerta abierta. Al otro lado, oscuridad total. Del vacío surgió una figura. Avanzaba despacio, sin rostro definido, pero con un contorno humano que se iba solidificando a cada paso. Clara retrocedió, pero sus pies parecían clavados al suelo. La figura se acercó hasta estar a 1 metro de ella. Entonces lo vio. Era su propio rostro, pálido, ojeroso,
exactamente como se veía cada mañana en el espejo. Pero sus ojos estaban vacíos, huecos, como dos pozos negros. La figura habló con su voz. «Ya no sueñas, Clara, ya estás aquí». El grito quedó atrapado en su garganta. Despertó de golpe en su cama, empapada en sudor. Pero no estaba sola. Sentado a los pies del colchón había alguien, no sombra, no ilusión, una presencia sólida, respirando. Clara intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió. Estaba paralizada, como si el sueño la hubiera sujetado todavía. La figura se inclinó hacia adelante y en la penumbra pudo distinguir su propio rostro otra vez, más demacrado, más hundido. El doble la observaba en silencio. Sintió el roce de una mano fría en su tobillo. Después, un susurro en el oído. Ahora compartimos el mismo lugar. La luz del amanecer entró lentamente por la ventana. Cuando Clara por fin pudo moverse, el colchón aún guardaba la marca de un peso ajeno. No volvió a dormir, pero tampoco volvió a estar sola, porque cada espejo de la casa reflejaba algo más, no su figura única, sino dos, ella y su otro yo, siempre detrás, siempre observando. Luis llevaba una vida rutinaria. Cada día se despertaba a la misma hora, preparaba café, revisaba el correo electrónico y se sentaba frente a la computadora para trabajar desde su apartamento en el centro de la ciudad. La soledad era su compañía constante. Desde que su matrimonio terminó, nadie cruzaba la puerta de su hogar salvo él mismo. Una mañana gris de martes, mientras revisaba el buzón, encontró un paquete pequeño, sin remitente. La caja era simple, de cartón marrón, con una nota pegada con cinta adhesiva. La nota decía solo: «Mira bajo la mesa de tu comedor». Luis frunció el ceño. Pensó que era una broma de algún vecino o de un amigo olvidadizo. Con cautela abrió la puerta del apartamento y colocó el paquete sobre la mesa. Bajo la mesa, efectivamente, había otro sobre, mucho más pequeño, con un papel que decía: «No ignores esto». El corazón de Luis comenzó a latir más rápido. Se agachó y levantó el sobre. Dentro había una fotografía de su propia sala de estar, tomada desde un ángulo imposible. Parecía que alguien la había fotografiado desde la pared, desde el exterior, pero el reflejo de la ventana y las sombras coincidían exactamente con su apartamento. El miedo se mezcló con incredulidad. ¿Quién podía haber hecho esto? ¿Y por qué? Buscó en los buzones del vecindario, en el pasillo, pero no había nadie. Ningún ruido, ningún vecino que pudiera explicar la presencia del paquete. Esa misma tarde, mientras trabajaba frente al ordenador, escuchó un golpe en la ventana de su salón. Se levantó lentamente y no vio a nadie. Solo la brisa movía ligeramente las cortinas. Por la noche, al cenar, encontró un tercer paquete sobre la mesa. Esta vez, la nota decía: «Mañana recordarás lo que olvidaste». Luis no recordaba haber olvidado nada, y sin embargo, una sensación de inquietud lo recorrió. La tensión no lo dejó dormir bien. Cada ruido del edificio, cada crujido del piso de arriba, parecía el presagio de algo. Al despertar, con el reloj marcando las 3:17 a.m., recordó una conversación que había tenido hacía semanas con su exmujer, una frase trivial que ahora parecía importante: «Nunca ignores las señales». Luis no entendía qué significaban los paquetes ni quién los enviaba. Sin embargo, una cosa era segura: no podía ignorarlos. Cada pequeño detalle, cada sonido, cada sombra, ahora tenía un peso que no podía explicar. La primera noche de esta serie de mensajes había terminado, pero el sentimiento de ser observado se instaló con fuerza.
Cada vez que caminaba por su apartamento, sentía que algo o alguien estaba ahí, detrás de él, a un paso de distancia, invisible, pero consciente. Luis no pudo dejar de pensar o Paqueta, cada crujido del piso, cada golpe lejano en las paredes del edificio, lo hacía girar la cabeza con miedo. La sensación de ser observado se volvió constante. Durante el día evitaba mirar por la ventana y por la noche no podía dormir sin revisar cada rincón del apartamento. Al tercer día encontró un nuevo paquete sobre la mesa de la cocina. Era más grande que los anteriores, envuelto en papel negro, casi como si quisiera intimidarlo. La nota pegada decía: «Hoy recordarás lo que olvidaste». Luis frunció el ceño y revisó mentalmente su agenda, correos electrónicos, listas de tareas. Nada parecía haber quedado pendiente. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda. Se sentó, temblando, y abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro había un pequeño cuaderno. Cada página estaba en blanco, salvo la primera, donde alguien había escrito con letra inconfundiblemente firme: «Mira tu cajón de la izquierda». Luis, con el corazón latiendo desbocado, abrió el cajón. Allí encontró una fotografía antigua de su infancia, tomada en el parque donde solía jugar. Pero lo inquietante no era la foto en sí, sino que alguien había marcado con lápiz rojo un pequeño detalle: su propio rostro, mirando hacia un ángulo donde él nunca recordaba haber mirado. A partir de ese momento, Luis comenzó a obsesionarse. Cada paquete, cada nota, cada objeto enviado le daba la sensación de que su pasado estaba siendo rastreado y evaluado. Intentó ignorarlo, pero la paranoia crecía. Cada sonido del apartamento, desde el zumbido del refrigerador hasta el roce del viento contra la ventana, lo hacía saltar. Esa noche escuchó un golpe seco en la puerta de su apartamento. Nadie podía entrar. Vivía solo en el piso. Se acercó con cautela y apoyó el oído contra la madera. Al principio, silencio absoluto, luego un susurro casi inaudible: «Luis». Su nombre dicho con voz firme pero distante. El corazón le dio un vuelco y retrocedió, tropezando con la silla del comedor. Se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada, sin atreverse a abrirla. El miedo que sentía no era irracional. Alguien estaba jugando con él. ¿Pero quién y por qué? Durante el día siguiente, comenzó a revisar cada habitación, cada objeto de su apartamento, buscando cualquier señal, cualquier cosa que hubiera pasado desapercibida. No encontró nada. Sin embargo, a medida que revisaba, sentía que cada esquina le observaba, que cada sombra se movía cuando no la miraba directamente. Luis decidió entonces instalar cámaras en el apartamento, no para grabar a posibles intrusos, sino para tener una prueba, para poder mostrar que no estaba imaginando todo esto. Sin embargo, cuando revisó las grabaciones, todo parecía normal. Su apartamento vacío, luces encendidas y apagadas, sombras proyectadas por la ciudad, pero ningún movimiento extraño. Al llegar la noche, encontró un nuevo sobre deslizado bajo la puerta. La nota decía: «Mañana entenderás». El sobre estaba vacío, salvo un olor extraño, metálico, como sangre vieja. Luis no entendía. Intentó dormir, pero apenas cerró los ojos. Sentía como si alguien respirara detrás de él, como si la sombra de otra persona estuviera sobre la cama, observándolo. A la mañana siguiente, la ansiedad se convirtió en paranoia completa. Cada paso que daba en el apartamento era acompañado por la sensación de que alguien lo seguía. Cada ruido que escuchaba lo hacía girarse bruscamente. Cada sombra, incluso las proyectadas por sus propios muebles, parecía alargarse de manera extraña. Luis comenzó a aislarse aún más. No salía de casa,
No contestaba llamadas, apenas comía. Todo su mundo giraba alrededor de los paquetes, de las notas, de las fotografías y del miedo creciente a ser vigilado. Se sentía atrapado, como si la presencia detrás de los mensajes hubiera tomado posesión de su rutina, de sus pensamientos y de cada espacio de su vida. Esa noche, mientras revisaba la última fotografía enviada, notó algo inquietante. Un pequeño detalle en el fondo, apenas visible, parecía moverse ligeramente. Parpadeó y no había nada, pero la sensación permaneció, como si alguien o algo estuviera allí, observando, invisible pero real. Luis se dio cuenta de algo. Esto no se trataba de simples coincidencias. Cada paquete, cada nota, cada objeto enviado estaba diseñado para manipularlo, para hacerlo sentir vulnerabilidad absoluta y sobre todo para enseñarle que su vida ya no le pertenecía completamente. Cuando cerró los ojos para intentar dormir, recordó la última frase de la nota. Mañana entenderás. El miedo lo inundó. No sabía qué debía entender, ni si podría soportarlo. Sabía solo una cosa. Esto apenas comenzaba, y quien lo observaba tenía el control total. Luis ya no podía distinguir mesdo el día y la noche. Los paquetes continuaban llegando, ahora con mayor frecuencia. Cada uno contenía algo más inquietante. Fotografías tomadas en su apartamento, objetos personales de su infancia que él juraba haber perdido hace años, y notas con mensajes ambiguos que lo hacían dudar de su memoria. Recuerda lo que no quieres recordar. Mañana verás todo claro. Al principio intentó racionalizar. Pensaba que alguien del edificio jugaba con él, algún vecino aburrido o un amigo haciendo una broma de mal gusto. Pero con cada paquete, con cada objeto, la sensación de vigilancia se volvía más intensa, más física. Se levantaba por la noche y caminaba por el apartamento, observando cada sombra, cada reflejo. A veces sentía una brisa leve, un roce en el brazo que desaparecía al instante. Cada sonido normal se convertía en una amenaza. La cafetera al hervir, el zumbido del refrigerador, el crujido de las tablas del piso. Todo parecía amplificado, dirigido a él. Luis comenzó a llevar un registro. Cada paquete, cada nota, cada fotografía, todo anotado en su computadora y en una libreta que había comenzado a llenar con sus temores. Pero al revisar las fotos, notaba detalles que antes no había visto. Reflejos en los espejos, sombras que no correspondían a nada conocido, marcas leves en las paredes que aparecían y desaparecían. Una noche decidió grabar todo con su teléfono. Colocó la cámara en un ángulo que capturara la sala y el pasillo. Durante horas nada sucedió. Sin embargo, al revisar la grabación, vio algo imposible. Un movimiento sutil en el reflejo de la ventana. Una sombra cruzó detrás de él mientras él estaba solo frente a la cámara. Al acercar la imagen, notó la forma de un rostro que se parecía extrañamente al suyo, pero desfigurado, con ojos vacíos y una sonrisa inexistente. El miedo lo paralizó. Intentó salir de su apartamento, pero cada intento parecía inútil. Los ascensores no funcionaban, las luces del edificio parpadeaban, y cuando miraba por la ventana, las calles parecían vacías, sin un solo transeúnte. El mundo exterior estaba allí, pero inaccesible. Durante el día, Luis comenzó a escuchar voces. Al principio pensó que eran imaginaciones, producto de la ansiedad y la falta de sueño. Pero las voces repetían su nombre, mencionaban detalles íntimos de su vida, recuerdos que nunca había compartido con nadie. Luis, recuerda el parque, recuerda a tu madre, recuerda la casa vieja. El corazón le latía con fuerza. Cada recuerdo traía consigo un dolor profundo, mezclado con culpa y miedo,
Comprendió que quienquiera que estuviera detrás de esto conocía su vida mejor que él mismo. Intentó llamar a la policía, pero dudó. ¿Qué diría? Recibo paquetes misteriosos con fotos de mi infancia y notas amenazantes. ¿Le creerían? Probablemente no. La sensación de vulnerabilidad lo hizo retroceder. Esa noche encontró un nuevo paquete. Era enorme, envuelto en papel negro, con una nota pegada en la parte superior. Esta noche lo entenderás todo. Abre con cuidado. Luis tardó horas antes de abrirlo. Dentro había un sobre con una fotografía reciente. Él, sentado en su escritorio, mirando la computadora. La foto estaba tomada desde el ángulo exacto que veía desde su ventana, como si alguien hubiera estado fuera observando. Pero no había señales de intrusión, ningún ruido, ninguna pista de cómo se había tomado. Junto a la foto había un pequeño espejo roto, con una nota escrita directamente sobre el vidrio. «Mírate bien. ¿Sigues siendo tú?» El objeto cayó de sus manos. Luis sintió un vértigo profundo, una mezcla de miedo y confusión. Cada sombra en la habitación parecía moverse ligeramente, cada reflejo en la ventana y el espejo se distorsionaba. Comenzó a murmurar, preguntándose si él mismo se estaba convirtiendo en parte del juego. Pasaron las horas, y cuando finalmente logró dormir, no fue un sueño reparador. Soñó con paquetes cayendo sin fin, fotografías de su infancia multiplicándose hasta llenar cada rincón de su apartamento. Las notas lo llamaban, lo acusaban, lo juzgaban. En su sueño escuchaba su propia voz susurrar: «No puedes escapar, no puedes olvidar, no puedes ignorar». Luis despertó sudando, con el corazón acelerado. Miró alrededor. Todo parecía normal, salvo el sobre negro colocado sobre la mesa del comedor. Nunca lo había visto antes, y en su interior otra nota: «Mañana lo entenderás todo, y nada volverá a ser igual». El miedo de Luis se había convertido en obsesión. Cada paquete, cada sonido, cada reflejo lo controlaba. La vida se había reducido a esperar, a observar y a temer. Y la pregunta que lo consumía era clara: ¿quién lo vigilaba realmente y qué quería que entendiera? Luis ya no era dueño de su rutina, de su apartamento, ni de sus pensamientos. Cada objeto, cada sombra y cada susurro estaban diseñados para quebrarlo, para obligarlo a enfrentar un secreto que aún no comprendía del todo. La sensación de estar atrapado, observado y manipulado se volvió su única realidad. Luis despertó con un dolor punzante en la nuca, como si hubiera dormido sobre una superficie dura. La primera luz del amanecer entraba por la ventana, pero no le daba consuelo. La sensación de vigilancia persistía, más intensa que nunca. Al mirar alrededor, vio sobre la mesa un paquete nuevo, más grande que todos los anteriores. Sin remitente, sin marcas visibles de envío. La nota decía: «Hoy verás todo claramente. Abre con cuidado». El corazón le dio un vuelco. Se acercó lentamente, temblando, y abrió el paquete. Dentro encontró un pequeño dispositivo, parecido a una cámara, pero sin cables ni pantalla, y otra nota: «¿Esto será útil?». Luis no entendía. La paranoia se mezclaba con la confusión. ¿Para qué necesitaba eso? Se sentó, inspeccionando el aparato desde todos los ángulos, pero no podía identificar su funcionamiento. Entonces recordó la fotografía de su escritorio que había recibido en el paquete anterior. Todo apuntaba a que alguien conocía cada movimiento suyo, cada acción, cada pensamiento. Esa tarde, mientras trabajaba frente a la computadora, escuchó pasos suaves en el pasillo. Parpadeó, esperando ver a algún vecino, pero la puerta del apartamento seguía cerrada con llave. Luis contuvo la respiración. Los pasos cesaron,
pero dejó de sentir seguridad incluso dentro de su propio apartamento. Cada sombra parecía alargarse, cada reflejo en el espejo o la ventana adquiría contornos extraños. Decidió entonces revisar la cámara de seguridad que había instalado días atrás. La grabación mostraba el apartamento vacío, hasta que al acercar la imagen en pantalla notó algo imposible. El reflejo de su propia figura en la ventana era distinto, más rígido, y detrás de él parecía estar otra sombra, idéntica a su silueta, inmóvil y observándolo. El miedo se convirtió en pánico. Cada objeto dentro de la casa parecía haber sido manipulado. La cafetera estaba encendida, las sillas movidas ligeramente, los libros sobre la mesa en posiciones distintas a como los había dejado. Nada indicaba intrusión física, pero la sensación de presencia ajena era abrumadora. Durante esa noche, Luis apenas logró dormir. Soñó que caminaba por el pasillo de su apartamento y cada puerta que abría revelaba otro paquete, otro objeto personal, otro mensaje. Luis, no puedes escapar. Todo lo que conoces desaparecerá. Al despertar, un nuevo paquete esperaba sobre la cama. Era una caja pesada envuelta en papel negro con la nota habitual. Hoy lo entenderás todo. Luis respiró con dificultad y abrió la caja. Dentro encontró un espejo de tamaño mediano, pero al mirarse no vio su reflejo habitual. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas y una expresión de miedo absoluta, y detrás de él, en el reflejo, vio la sombra de otra persona, su propio doble, inmóvil, observándolo. Al girar sobre sí mismo, no había nadie allí. El terror se apoderó de él. Intentó contactar a alguien, llamar a un amigo o a la policía, pero sus dispositivos electrónicos comenzaron a fallar. El teléfono sin señal, la computadora bloqueada, la televisión apagada, como si todo estuviera aislado, controlado. Luis decidió entonces salir del apartamento. Caminó por las escaleras, evitando el ascensor, pero al abrir la puerta de salida, la escalera estaba vacía y silenciosa. Miró a su alrededor y la calle también estaba desierta. No había coches, no había personas, solo él. Y la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. Cada reflejo en los escaparates parecía mostrar su doble, siguiendo cada movimiento, imitando cada gesto. De regreso al apartamento, se encontró con otro paquete. Dentro, un pequeño diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre su vida diaria, sus rutinas, sus hábitos, incluso pensamientos que él mismo creía privados. Cada palabra parecía escrita por alguien que lo conocía mejor que él mismo. Luis comprendió algo aterrador. Ya no estaba solo. Cada sonido, cada sombra, cada objeto dentro de su apartamento formaba parte de un plan que no podía comprender. El desconocido que lo observaba tenía acceso a su vida de manera absoluta. La paranoia se transformó en certeza. Su vida estaba completamente controlada. Cuando la noche cayó, Luis apenas pudo mantener los ojos abiertos. Intentó dormir, pero la sensación de presencia se intensificaba. Cada crujido del piso, cada susurro del viento, parecía formar palabras. No puedes esconderte, no puedes ignorar, no puedes huir. Luis comprendió que, a partir de ese momento, su rutina, sus pensamientos y cada momento de su vida estarían gobernados por alguien invisible, que conocía todos sus secretos y sabía cómo manipularlo psicológicamente hasta quebrarlo. La invasión silenciosa había comenzado y nada volvería a ser igual. Luis había dejado de contar los días. Cada amanecer se parecía al anterior. Paquetes, notas, objetos, sombras y reflejos. Su mundo
se había reducido a esperar y observar, atrapado en un ciclo interminable de miedo y paranoia. Esa noche, al regresar de revisar su apartamento, encontró un paquete distinto. Era más grande que todos los anteriores, envuelto en un papel negro pesado, con cinta adhesiva gruesa. Sobre la caja, una sola palabra escrita con tinta roja: «Mírame». El corazón de Luis comenzó a latir desbocado. Se acercó lentamente y abrió la caja. Dentro había un espejo de cuerpo entero, perfectamente pulido, que reflejaba cada detalle de su apartamento. Pero al mirar, vio algo imposible. Su propio reflejo estaba vivo, pero ya no era él. Su reflejo lo observaba con una expresión de control absoluto, fría y calculadora. Lentamente, el doble comenzó a sonreír. «Luis», susurró la voz del espejo, «ahora entiendes, ¿verdad?». Luis retrocedió, pero el reflejo no se movía solo dentro del espejo. Cada gesto suyo era imitado, exagerado y retorcido. La sensación de ser controlado alcanzó su punto máximo. Entendió que todo lo que había sucedido no era una coincidencia, ni una broma, ni siquiera una amenaza física directa. Todo estaba diseñado para quebrar su mente y hacerle comprender que su vida ya no le pertenecía. El miedo lo paralizó. Intentó destruir el espejo, golpearlo, romperlo, pero cada golpe parecía rebotar en la realidad. No se rompía. Cada intento solo multiplicaba la imagen en su reflejo. Ahora había más de un doble, todos mirándolo con la misma sonrisa fría. Luis se dio cuenta de algo aterrador. Los paquetes, las notas, las fotografías, los objetos robados, las sombras y los reflejos eran solo pasos para prepararlo para esto, para mostrarle que su mente ya no le pertenecía, que su percepción de la realidad estaba completamente manipulada. Cuando la madrugada se acercaba, sintió un toque helado en la espalda. No había nadie físicamente allí, pero la sensación era inconfundible. Un susurro: «Es hora de aceptar». Luis cayó de rodillas frente al espejo. Su doble lo miraba fijamente, reflejando cada miedo, cada duda, cada secreto guardado. La línea entre él y el reflejo desapareció. Ya no sabía cuál era real, ya no sabía si estaba despierto o dormido. Solo podía ver, sentir y comprender que su vida había sido invadida hasta lo más profundo de su mente. El amanecer no trajo alivio. Cada luz, cada sonido y cada sombra eran recordatorios de la presencia invisible que había controlado todo. Luis entendió finalmente que su mundo había cambiado para siempre, que cada movimiento, cada pensamiento y cada reflejo estaban bajo el control de alguien o algo que nunca vería claramente, pero cuya influencia era absoluta. La obsesión, la paranoia, el miedo y la incomprensión se fundieron en una sola realidad. Luis ya no estaba solo, pero tampoco estaba con nadie conocido. Su reflejo, su doble, se convirtió en su vigilante perpetuo. Y mientras la ciudad seguía con su rutina, nadie sospechaba que detrás de una ventana, un hombre vivía atrapado por la sombra de sí mismo, observando y siendo observado, sin final a la vista.